Bueno, antes de comenzar con el video, hay una cosa que tengo que comunicar, ¿ya? En este punto del video, como todos los anteriores, había una intro que yo generalmente dramatizo y le doy un tono un poco más divertido o más liviano, con la idea de que el video no comience simplemente con la clase directamente. Ustedes han visto cuál es el estilo que yo le doy a este canal. Sin embargo, tenemos un pequeño inconveniente que tenemos que resolver, y es que se hizo la intro para este video, pero he considerado y lo he conversado con ciertas personas y creemos que quizás en base al contexto actual puede herir ciertas susceptibilidades. Quizás ciertas personas pueden verse molestas con lo que yo dramaticé o representé, y consideré al final, después de pensarlo bien, de que esa intro no va a ir en este video, ¿ya? No la vamos a colocar, ya, porque sentimos que igual puede molestarle a alguien, y más que mal yo trabajo con establecimiento, y este establecimiento tiene una opinión, tiene una línea, y yo quizás, obviamente como trabajo para este establecimiento, no deba salirme de esa línea, y quiero apostar por el camino de lo prudente, para que ustedes lo comprendan. De todas formas, el material se hizo, ¿ya? Y no es que haya quedado mal, sino que simplemente quiero tomar ciertas precauciones, ¿ya? Para que no haya problemas con nadie. No quiero que nadie se siente molesto con lo que yo haya representado. Pero, como el canal es mío y lo trabajo obviamente con mis materiales y con mis recursos, ¿ya? De todas formas el video va a quedar subido, ¿ya? Y de hecho, si usted lo quiere ver, aquí debería aparecer, ¿ya? Yo le voy a dar la opción a la persona que lo quiera ver y le llame la atención, no sé, y que me diga, a ver, qué fue lo que habrá subido. Lo puede ver obviamente haciendo clic al link que estoy señalando acá arriba. Ya lo puede ver, no hay ningún problema. Si usted quiere darme comentarios positivos o negativos, obviamente lo puede hacer en la caja de comentarios de ese video, ya, para que quede claro. En fin, espero que les guste esta clase, espero que les vaya bien. Comencemos con el video. Hola estudiantes, aquí estamos de nuevo en un nuevo video y en una nueva oportunidad. Y esta vez nos toca seguir hablando de la edad moderna, pero fíjense bien, ya hemos hablado de los avances científicos, ya hemos hablado de los logros de los principales pensadores y artistas, hemos hablado de muchas cosas, pero no hemos hablado de los gobiernos ni la economía. ¿Cómo funcionaban los gobiernos de esa época? ¿Cómo la edad moderna fue capaz de superar todo el caos que se había producido durante la Edad Media? Y más aún, ¿cómo se hacía el comercio de esos tiempos? ¿Cómo se intercambiaban los productos? ¿Cómo se basaban las riquezas? Bueno, es tiempo de que nos pongamos serios. Y es así que en esta nueva clase tenemos una nueva meta, que es entender los cambios políticos y económicos que han ocurrido en el mundo moderno. Ya hemos visto los cambios principalmente en el arte, en la ciencia, en los avances de la edad moderna. Pero nos falta una parte muy importante, que es ver cómo los gobiernos de la edad moderna funcionaron, porque hubieron cambios súper importantes que vamos a mencionar ahora, y cómo se desarrollaba la economía durante la edad moderna, cómo se realizaba el comercio, cómo se compraban los productos, cómo funcionaba el mundo de esa época. Y esta clase busca un poco llenar obviamente esos vacíos de conocimiento que ustedes tienen aún. Así que mucha atención, porque vamos a agregar algunos detalles importantes del mundo moderno. Durante la Edad Moderna, más o menos tuvimos tres tipos de gobiernos que existieron, o tres sistemas, ¿ya? O tres formas de gobernar, para que ustedes vayan entendiendo. Estos tres tipos de gobiernos funcionaron de manera bastante distinta el uno del otro, ¿ya? Debido a las condiciones con las que se generaron o fueron creadas. Un tipo de gobierno que funcionó bastante bien en la Edad Moderna fue el gobierno que ejercieron los reyes, ¿ya? Estos gobiernos venían desde la Edad Media, ya, porque los reyes eran generalmente descendientes de los antiguos conquistadores germanos. Sí, estas tribus del norte de Europa que conquistaron el continente y hicieron caer el Imperio Romano durante la Edad Media. Estos gobiernos sobrevivieron al paso del tiempo, no sin tener varias dificultades. De hecho, muchos de estos reinos con el tiempo y con el transcurso de la Edad Media, por ejemplo, fueron desapareciendo. Algunos se unieron, ¿ya? Y otros se transformaron en cosas bastante distintas. Pero lo interesante es que muchos sobrevivían al paso del tiempo, como lo acabo de decir, y perduraron hasta la Edad Moderna, y se mantuvieron con mucha fortaleza, y fueron al menos los gobiernos más organizados, o al menos los que funcionaban mejor dentro de esa época. Otro tipo de gobierno, más pequeño pero que no deja de ser importante para su tiempo, y sobre todo durante la Edad Moderna, fueron los burgos.
Los burgos eran ciudades comerciales, ¿ya? Que fueron creadas de hecho por comerciantes que estaban cansados de las reglas que a veces tenían en los reinos y en los señoríos feudales. Por lo tanto, ellos, ¿qué es lo que hicieron? Se fueron de esos respectivos lugares y de repente se juntaban los comerciantes en los cruces de camino y pusieron sus negocios ahí para trabajar. Con el tiempo se dieron cuenta de que era bastante cómodo trabajar ahí porque la gente que pasaba por los caminos obviamente compraba cosas y decidieron crear sus propias ciudades, que fueron conocidas como burgos. Con el tiempo esta gente fue ganando poder dentro de este territorio y se transformaron en una nueva sociedad que se conoció con el tiempo como burguesía, una clase social que no tenía mucho poder político, porque no descendían de reyes ni tampoco tenían gente que estaba bajo su servicio. Pero las grandes sumas de dinero que obtenían dentro del comercio les permitió obtener una gran relevancia o una gran importancia entre las personas. Por lo tanto, los burgos fueron gobiernos quizás más pequeños, pero que fueron tan importantes porque mucha gente a veces les encantaba vivir en los burgos, debido al gran comercio que se generaba, al intercambio de ideas y el hecho de repente que no estaban tan atados a las reglas de los reinos o los señoríos feudales. El último tipo de gobierno que existía en la Edad Moderna, pero ya estaba en decadencia, de hecho casi no quedaba ninguno, pero lo menciono porque igual habían casos puntuales en Europa, son los señoríos feudales. Estos eran territorios ya que estaban a cargo de un señor, de un dueño, o mejor dicho se conocía como señor feudal, ya porque el territorio se conocía como feudo, y esta persona ¿qué es lo que hacía? Agrupaba a un grupo de personas ya que trabajaban para él, hacían un contrato de palabra, a veces era escrito, pero generalmente de palabra, en donde las personas se ofrecían a trabajar para él haciendo lo que él les dijera o lo que él les ordenara. Y a cambio el señor, con su dinero y sus recursos, él construía castillos, fortalezas, ¿ya? Y tenía un ejército privado. Entonces, en caso de un ataque o una situación que requiriese defender gente, el señor obviamente refugiaba a las personas en sus castillos y protegía a las personas con su ejército. Era un sistema bastante antiguo y que fue muy popular durante la Edad Media y que durante la Edad Moderna ya estaba desapareciendo. ¿Por qué? Porque las personas habían preferido irse a vivir a los burgos porque las reglas eran menos injustas o incluso preferían vivir bajo el amparo de un rey que de repente tenía mejores reglas y no era tan estricto con la población. Por lo tanto, los señoríos feudales existían, pero ya casi no quedaba ninguno. Y esta última idea fue muy importante porque ¿por qué desaparece el feudalismo? ¿Por qué los señores feudales pierden poder durante la Edad Moderna? Bueno, esto tiene una explicación bastante lógica. Y esto ocurre porque la burguesía y los reyes realizan alianzas estratégicas. ¿Y por qué se alía la burguesía con los reyes? Bueno, porque los dos querían cosas que podían obtener el uno del otro. Los reyes, por ejemplo, querían expandir sus dominios, ya su ambición no tenía límite, ellos querían conquistarlo todo, así que cualquier alianza a ellos les servía. Y los burgueses querían estar bajo un sistema que les beneficiara más en el tema comercial. Por ejemplo, ellos querían que no los complicaran tanto con el tema de los impuestos, o querían lugares seguros para poder hacer comercio, rutas de comercio, o sea, para mover los productos que fuesen más seguras. Y ese tema se lo podían ofrecer los reyes. Los reyes le podían asegurar a los burgueses esas condiciones, por ejemplo. Entonces, los dos grupos se dieron cuenta de que uniéndose podían obtener una gran ventaja. Y estas alianzas entre reyes y burgueses fueron posibles gracias a los matrimonios. Lo que se acostumbraba era a casar a los hijos de los reyes, los príncipes, con los hijos también de las familias burguesas más importantes. De esta forma, a través de este matrimonio arreglado, ya el hijo que nacía de esta relación heredaba lo mejor de las dos clases, ¿ya? O sea, este nieto ya tenía el poder de sus abuelos reyes y tenía también la riqueza de sus abuelos burgueses. Por lo tanto, estos nuevos reyes que surgen durante la Edad Moderna ya aplastan completamente al poder de los señores feudales. No son capaces de competir con ellos, ya porque estos reyes se hacen casi omnipotentes dentro de Europa, reinados casi con una gran riqueza y con un gran poder. Así que el sistema feudal podríamos decir de que desaparece casi por completo debido a estas alianzas que estaban haciendo los burgueses y los reyes. Para terminar este tema, pero planteándolo de una forma diferente, vamos a esquematizarlo, fíjense bien, ahí tenemos una imagen de los burgueses, de una pareja de burgueses de comerciantes, y aquí tenemos una familia noble. Las familias nobles, acuérdense muy bien que son los parientes cercanos al rey, que formaban una clase social que se conocía en ese tiempo como nobleza. ¿Qué es lo que hicieron estos dos grupos para poder superar el poder de los señores feudales?
acuérdense bien, se unieron a través de matrimonios. Esto permitió de que los nietos de estos grupos sociales ya formaran las monarquías, estos gobiernos a cargo de los reyes, ya que tenían obviamente lo mejor de estos dos grupos, la riqueza de los burgueses y la influencia de los nobles. Con esto nacen grandes reinos por Europa, fíjense bien en el mapa, o sea, que tenemos acá. Todos estos colores que ustedes están viendo son diferentes reinos, manejados obviamente por estos reyes y por estas alianzas que se formaron durante los principios de la Edad Moderna. Y esto permitió acabar definitivamente con el poder de los señores feudales, y para la Edad Moderna, para la mitad del camino de esta época, lo único que tenemos son reinos, ¿ya? Y el sistema feudal es casi inexistente. Pero fíjense, todo este rato he hablado de reyes, de reinos, de alianza, pero no he explicado cómo funciona el sistema, o sea, cómo un rey gobierna, cómo lo hace. Y más aún, como dice la pregunta de la diapositiva, ¿qué es una monarquía? Porque, para que ustedes sepan, el nombre oficial del sistema de gobierno manejado por un rey se conoce como monarquía, ya que no se le olvide nunca. Es un sistema de gobierno o una forma de gobernar donde una sola persona se hace cargo de todas las decisiones que se realizan dentro de un territorio. Y esta persona justamente es la que es conocida como rey. Este rey gobierna sobre su territorio, que se va a llamar reino, y sus atribuciones o capacidades sobre su reino y sus personas son bastantes, ¿ya? Él tiene mucho poder, insisto, y para poder entenderlo vamos a ir dividiéndolo en pequeñas características para que ustedes entiendan qué es lo que un rey puede hacer dentro de su reino. Los reyes, por ejemplo, tienen poder político, y un poder político súper fuerte. ¿Por qué? Porque en realidad los reyes toman todas las decisiones que se hacen en su reino. Todo lo que su reino hace viene de lo que decida el rey. Por lo tanto, lo que él dice o lo que ordena es ley, se tiene que hacer. Y las personas que están dentro de un reino deben obedecer a su rey sin reclamar. Puede que la decisión que tome el rey sea buena, puede que sea mala, puede que sea extraña, puede que a la gente le guste, puede que a la gente no le guste. Pero el sistema de la monarquía dice que lo que diga este rey debe obedecerse. ¿Por qué? Porque esa es la persona que está a cargo del gobierno. Es la figura máxima y por eso tiene un poder político súper fuerte. Además, el rey tiene poder económico y un poder económico súper fuerte también. ¿Por qué? Porque el rey es el que decide qué es lo que se hace con los recursos del reino. O sea, todo lo que el reino produzca, gane, obtenga, es el rey el que decide qué es lo que se hace. Y se basa todo en sus decisiones. Si él quiere, por ejemplo, priorizar la fabricación de armas, se hacen armas. Si él quiere fabricar camino, o sea, lo que él decida se hace, ¿ya? Y por eso insisto, como tiene poder político, se hace lo que él dice, y en este caso también ese poder está también sobre lo económico, porque él decide en qué se gasta, ¿ya? Cómo se administran los recursos, cómo se ocupan. Todo eso pasa por su decisión. También el rey tiene un fuerte poder social, porque se considera como la figura máxima de su reino. O sea, el rey ya sabemos que puede hacer lo que él quiera, puede decidir lo que él quiera y ocupar la plata como él estime conveniente. Pero no solamente eso, el rey es una figura que pide que lo respeten y que lo obedezcan. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? De que la gente lo considera como el guía, la persona que casi viene del cielo a tomar las decisiones del reino. Por eso siempre la gente espera de que los reyes vivan mucho tiempo, que tomen las mejores decisiones y la gente los venera. ¿Ya? Los reyes son gente muy venerada, muy querida por su gente. Al menos los reyes buenos. Los reyes malos, bueno, estaban obligados a quererlo igual. Pero ese es el punto. Tienen un fuerte poder social. Si el rey da una orden, ya la gente no puede decir no a su respuesta. Tiene que hacerlo así. Ahora, decir no obviamente puede traer de repente consecuencias graves, ¿ya? Ahora, no es que el rey en esta época tampoco sea alguien incuestionable, falta todavía para eso, pero no falta tanto tampoco. Los reyes con el tiempo se van a ir creyendo el cuento esto sobre tener poder sobre las personas y se van a sentir en algún momento que literalmente vienen del cielo. Pero, ¿cuál es el punto? De que tienen un fuerte poder sobre la gente. Pueden pedirles lo que él o ella quiera. Finalmente podemos decir que el rey tiene también un poder judicial, porque él puede crear leyes, puede modificar leyes, puede eliminar leyes y te puede juzgar con ellas a su beneplácito, o sea, como a él le da la gana. El rey, por ejemplo, puede crear una ley y todos tienen que obedecerla. Si él dice mañana no, todos levantaditos a las 8, todos tienen que levantarse a las 8 sin cuestionar, y el rey no se va a encargar de hacer cumplir esa ley. La gente que trabaja los va a levantar y todos tienen que obedecer. El rey puede modificar leyes y también eliminarlas.
Si el día de mañana el rey dice no, a las 8 no, mejor a la hora que quieran, bueno, a la hora que quieran. O si dice no, mejor en vez de 8 a las 10 de la mañana se levantan todos, eso se cambia simplemente con sus deseos. Ni siquiera hay que escribirlo, ¿no? Se dice y se ordena y la gente tiene que cumplir. No solamente eso, el rey te puede juzgar con esas leyes. O sea, perfectamente si tú no obedeces esas leyes, él te puede mandar a matar. Y nadie le va a decir que no, que eso está mal. ¿Por qué? Porque él puede juzgar, tiene ese poder sobre las personas. Él usa las leyes como él le conviene. Y de hecho, muchas veces las va a usar en base a sus propios deseos. Y por eso los gobiernos de los reyes son muy poderosos, ya a veces son justos y a veces son muy injustos, porque todo descansa sobre las decisiones del rey. Por esto estos gobiernos se llaman monarquías. ¿Por qué? Porque son gobiernos que vienen de una sola persona, ya para que quede clarito. Repitiendo, pero para que quede bastante claro entonces, que es una monarquía, es un gobierno ejercido por un rey, ya la figura máxima de gobierno, esta persona que toma todas las decisiones. Aquí puse reyes porque generalmente el rey se casa, ya su esposa se conoce como reina, rey en plural, así que para que quede claro. Y este sistema de gobierno, ¿qué le da al rey? Le da harto poder, le da un poder de tipo político, un poder de tipo económico, un poder de tipo social y un poder de tipo judicial. Ya al menos eso es lo que yo desmenucé para que ustedes lo entiendan bien. Recuerden que en el caso del poder político significa de que el rey puede hacer lo que él quiera y la gente debe obedecerle, ya porque él toma las decisiones más importantes. De hecho, mejor dicho, toma todas las decisiones, ya todo lo que él dice se hace tal cual como él lo dijo. Un poder económico porque él se hace cargo de todos los gastos del gobierno y también él determina en qué se gasta o cómo se administra la plata, así que tiene un poder súper grande sobre la economía también. Un poder social porque es una persona ampliamente respetada, es la figura más importante de su reino, ya el número uno por decirlo así, y la gente lo venera por eso. Se le considera también el guía, la persona que le va a traer prosperidad al gobierno, por eso es que la gente confía mucho en los reyes porque son las personas que lideran, ¿ya? Y están encargadas exclusivamente para eso, el resto obedece. Y un poder judicial porque ellos pueden crear las leyes, pueden cambiarlas a su antojo y te pueden juzgar con ellas. Por lo tanto, el poder del rey, o en este caso los reyes, es súper importante, súper grande también, o sea, si se dan cuenta. Y esos son los principales sistemas de gobierno, o al menos este es el sistema más importante de gobierno que hubo dentro de la Edad Moderna. Con el paso del tiempo, el poder de los reyes va a ir creciendo. Y como la gente les obedece sin decirle nada, obviamente sin alegar, ellos van a ir dándose cuenta de que su poder es mucho más grande de lo que ellos piensan. Y de hecho se van a ir emborrachando con su propia ambición y su propio poder. Y a medida de que los reinos crecen y sus ganancias son mucho mayores debido a las ganancias que van obteniendo a través del comercio, es de que los reyes van a darse cuenta de que pueden convencer a la gente de que son aún más poderosos de lo que ya son. Y van a hacer entender a la gente de que su poder viene de Dios mismo y de que lo que ellos piensan y lo que ellos dicen son palabras del mismísimo Dios. Como en esa época no había mucha educación, la gente les va a creer. Y así la monarquía se va a transformar en un sistema de gobierno manejado por un rey pero mucho más poderoso, dando así origen a lo que nosotros vamos a conocer como la monarquía absoluta. Hace poquito rato dije de que los reyes con el tiempo se iban a creer el cuento, y eso fue lo que sucedió. La monarquía evolucionó con el paso de los años, y los reyes que se dieron cuenta de que eran figuras incuestionables y que hacían todo lo que él decía, o sea, la gente obedecía sin preguntar, hizo de que la monarquía, este sistema de gobierno, evolucionara en lo que se conoce como la monarquía absoluta. Para que quede súper claro y no sea difícil de explicar, ¿cuál es la diferencia entre una monarquía y una monarquía absoluta? Sencillo, la monarquía absoluta es un sistema en donde gobierna el mismo rey, pero tiene más poder. Es una monarquía con esteroides, o sea, una cuestión que si el rey ya tenía mucho poder con la monarquía así, con el concepto solito, con la monarquía absoluta tiene más poder aún. Es un ser casi poderoso, divino, es casi la encarnación de un dios en la tierra. ¿Y por qué digo esto? Porque se le agregan más poderes que voy a detallar a continuación. Por si acaso, el rey ya tiene los poderes que mencioné anteriormente, o sea, tiene un poder político, ya en donde él, lo que él diga se hace. Un poder económico en donde él maneja todas las plata y todos los recursos que maneja un reino. Tiene un poder social porque es la figura más importante de la gente, el número uno, como lo dije recién, y un poder judicial porque él puede cambiar las leyes a su antojo y te puede juzgar con ellas. Pero no solamente eso, tiene dos poderes más, fíjense bien.
Uno de los poderes extra que tiene el rey, por ejemplo, es el poder religioso. El rey ya no solamente está por sobre las personas, sino que también está por sobre la iglesia misma. Él puede ordenarle lo que él quiera a los sacerdotes y tienen que obedecer, incluso puede ocupar los dineros de la iglesia para su propio reino. Esto no le gustó mucho a los papas de la época, pero los reyes, como se consideraban incuestionables, lo hicieron nomás, no se preocuparon de nada ni de nadie, ya, para que quede claro. No solamente esto, los reyes se consideraban los representantes de Dios en la tierra, ya. Ellos vinieron a decir en algún momento, o se les ocurrió, de que lo que ellos pensaban y lo que ellos decían era la palabra del mismísimo Dios. Por lo tanto había que obedecerles sin cuestionar, ni siquiera había que pensar en decir que no. ¿Por qué? Porque lo que él estaba diciendo era lo que pensaba Dios, ¿ya? Entonces ellos se creían seres divinos que descendían del mismo creador. Y por eso la gente ya no solamente le obedecía, sino que lo hacía con temor. Porque como ellos eran muy religiosos y temían que Dios los castigase en otra vida, ellos como que decían, chuta, tengo que obedecer al rey porque ¿qué pasa si es lo que realmente Dios está diciendo? Y si yo no le hago caso, capaz que Dios me castigue cuando me muera. Esto parece un pensamiento bastante como tonto para nuestra época, pero piensen que en esa época no había mucha educación, la gente apenas sabía leer y escribir, y más encima las religiones tenían mucho poder sobre la gente. Por lo tanto, por eso los reyes pudieron obligar a la gente y hacerles creer que ellos eran dioses encarnados, o sea, dioses en la tierra caminando. Y por eso ellos vivían en los mejores palacios, vestían las mejores ropas y tenían todos los lujos que ellos querían. Y nadie les podía decir que no. ¿Por qué? Porque ellos tenían un poder religioso y ese poder no era menor. Finalmente, en el listado de poderes que el rey tiene con la monarquía absoluta, vamos a agregar uno más, que es el poder militar. Y es que desde este momento, en la monarquía absoluta, el rey es el comandante en jefe del ejército. Y por lo tanto, él puede usar a los soldados del reino como a él le plazca. Si él quiere entrar en guerra con un reino vecino, se va a la guerra. Él lo dijo. Nadie puede desobedecerlo. Todos los soldados a pelear. Y pasó muchas veces de que los reyes mandaban a los soldados a pelear batallas perdidas, batallas donde no se iba a ganar, imposible que se ganara. Pero nadie podía decirle que no al rey. Si el rey, por ejemplo, de repente, no sé, pues quería castigar una región de su reino, él podía usar el ejército para castigarla o para matarla. No había problema, nadie le desobedecía al rey. Entonces tenía, fíjense bien, tenía un poder sobre las personas, un poder religioso, manejaba las platas y más encima controlaba a los soldados, o sea, nadie podía oponerse a un rey en esa época. Y por eso que este concepto se conoce como monarquía absoluta, porque el monarca, el rey, tiene un poder absoluto sobre la sociedad. Ejemplos de reyes o monarca absoluto de la época famoso fue, por ejemplo, Luis XIV de Francia, del cual me voy a detener, y Felipe II de España. Ya son como los reyes más importantes de su momento, o los que más se creían el cuento con este tema de la monarquía absoluta. Y para ir resumiendo, porque la idea es que quede claro entonces, que es una monarquía absoluta, es un sistema de gobierno en donde gobierna un rey, pero que tiene aún más poder. O sea, tiene un poder judicial porque él puede crear, controlar y hacer las leyes como él le da la gana. Un poder político porque se hace lo que él dice. Un poder económico porque él maneja los dineros y los recursos como a él le plazca. Un poder social porque él es el número uno y la gente debe obedecerlo al punto de que no lo puede ni cuestionar, y más encima siempre va a ser la figura más importante, todo lo mejor va para él primero. Un poder religioso porque se considera el jefe de la iglesia, todos los sacerdotes y toda la gente de la iglesia está bajo su control, o sea, la religión la controla él en rigor, y más encima él se considera un descendiente de Dios, o sea, más encima lo que él dice hay que hacerlo porque Dios mismo lo está pensando y lo está diciendo. Y finalmente tiene un poder militar porque él es el jefe del ejército y puede usar el ejército como él le plazca. Esta imagen que están viendo ustedes es de Luis XIV, un rey francés, un monarca absoluto muy famoso, yo diría el más famoso de todos, que incluso cuando se le preguntó en algún momento qué era el Estado para él o qué era el gobierno para él, él decía, no, el Estado soy yo, el gobierno soy yo soy Francia. ¿Por qué? Porque yo decido lo que se hace con Francia, la gente no decide, el que tiene siempre la última palabra soy yo. Y es un concepto muy potente porque resume la monarquía absoluta en toda su expresión. Ahí tienen a Luis XIV, un monarca absoluto, un dios caminante en la tierra, al menos eso es lo que la gente pensaba en ese tiempo. Pero es curioso porque se dio un caso bien interesante de monarquía ya en Inglaterra.
ya que no fue una monarquía así como la que vimos al principio de esta clase, ni tampoco una monarquía absoluta. Fue lo que vamos a llamar una monarquía parlamentaria. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, la monarquía parlamentaria sigue siendo un gobierno manejado por un rey, o sea, él sigue siendo la figura máxima y tiene quizás los mismos poderes que hemos mencionado anteriormente. Pero la gran diferencia con lo que hemos dicho es de que la monarquía parlamentaria ya comparte el poder, o sea, el rey no gobierna solo. Ya hay dos grupos que lo apoyan, que lo ayudan, fíjense bien, y eso es interesante porque, insisto, el rey sigue siendo la figura máxima. Lo que él dice se hace, ¿ya? Y no se cuestiona. ¿Ya? Es la figura máxima, el número uno, todo lo que ya he dicho sobre un rey. Pero en el caso de Inglaterra, por una situación que ocurrió puntualmente en ese reino, dos grupos se crearon y asesoraban al rey y gobernaban con él. Estos dos grupos eran la Cámara de los Lords, o los Lores, como también se dice, que eran los representantes de la nobleza, o sea, los familiares del rey que tenían poder, ya, porque eran los familiares de él, hicieron un grupo propio, ya que es la Cámara de los Lords, de los señores. Y ellos obviamente formaban un grupo que se juntaba y asesoraba al rey, o sea, por ejemplo, si el rey tomaba una decisión, él podía preguntar a los lords y decir, ¿qué opinan ustedes? Y los lords le decían, no, rey, nosotros opinamos esto, usted debería hacer esto, le recomendamos que haga esta otra cosa. Y servía harto porque el rey no solamente no gobernaba solo, no tenía un gran peso, o sea, no todo simplemente pasaba por él. Había un grupo, al menos un grupo de la nobleza elegido, que lo ayudaba, ¿ya? Y lo representaba. Entonces el rey así no se sentía tan por decirlo así, como tan sobrepasado por algunas situaciones, sino que tenía un grupo que lo podía ayudar. Pero no era el único grupo, había un segundo grupo que se conocía como la Cámara de los Comunes. Y este grupo estaba compuesto por gente del pueblo, ¿ya? Representantes del pueblo, de la gente común, la que no era pariente del rey, o sea, noble, y que no era el rey. Y los comunes tenían también poder sobre algunas decisiones. También le podían decir al rey, ¿sabe qué? Esto no nos gusta. O podría hacer las cosas de esta forma. Y podían coordinarse con la Cámara de los Lords y con el rey y gobernar en conjunto. Esto es interesante porque ahí tenemos como una participación democrática. O sea, por primera vez el pueblo participa en un gobierno que está manejado por un rey. Y por eso se llama monarquía parlamentaria, porque hay un parlamento, o sea, hay gente del pueblo que conversa, parlamenta con el rey, lo asesora, ¿ya? Y son los dos grupos más importantes, o sea, los nobles, los parientes del rey, y los comunes que lo apoyan, que son representantes del pueblo. Entonces, para que quede bien claro lo que es la monarquía parlamentaria, también lo vamos a explicar de nuevo, pero con un gráfico, ya para que quede claro. Este triángulo que están viendo ustedes aquí representa el poder, los poderes que tiene un rey, y el rey lo ostenta en este sistema de gobierno. O sea, insisto, él es la figura máxima, es la cúspide de esta pirámide, la cabeza del gobierno, el que toma las decisiones más importantes. Entonces, él concentra todos estos poderes que ustedes están viendo dentro de esta pirámide. Pero lo más importante y lo que diferencia de las otras monarquías ya es que la monarquía parlamentaria tiene un grupo que es la Cámara de los Lords y la Cámara de los Comunes, y están formadas por dos grupos importantes que existen dentro del reino. Los nobles, que son los familiares directos del rey, ya que lo ayudan y lo asesoran obviamente con respecto a estas decisiones que toma el rey dentro de estos poderes que tiene, y los comunes, que son representantes del pueblo que también se involucran en esto. Entonces, en Inglaterra se da esta especie de triángulo, ¿ya? En donde el rey, insisto, es la figura más importante, por eso la coloco acá arriba, pero no gobierna solo. Dos grupos ya en su base ayudan al rey a que todos estos poderes que él tiene se puedan manejar de la mejor manera posible. Y es un sistema que funcionó bastante bien en su tiempo y que de hecho hasta el día de hoy en Inglaterra se mantiene debido al equilibrio que presenta, ¿ya? No estoy diciendo que esto sea un sistema mejor que la democracia, ¿ya? Nada que ver. Pero sí es un sistema que funcionó muy bien en su tiempo y de hecho que perdura hasta el día de hoy en dicho país. Con la monarquía absoluta instalada en la sociedad, los reyes tenían lo que tanto querían, un pueblo obediente que haría lo que ellos les fueran a pedir. No conformes con todo esto, los reyes siguen emborrachados de su propio poder y quieren tener aún más. Y para eso se mandan a construir grandes palacios donde se van a vivir y se encierran a vivir ahí, rodeados de lujos. Es a tal punto esto que ellos llegan a despreocuparse de su sociedad.
no les interesa su pueblo, lo único que les interesa es estar en sus palacios y vivir lo más cómodo posible. El gran problema que se genera además de eso es de que la nobleza, este grupo formado por los familiares del rey o gente privilegiada en los reinos, se va a ir a vivir a los palacios con el rey y va a hacer lo mismo que él, gozar de los privilegios de su clase social y aprovechar todos los lujos posibles, dejando al pueblo completamente abandonado. Cuando hablamos del rey y de la nobleza, estamos hablando de una sociedad que no comprendía a más del 2% de la población, o sea, de cada 100 personas, 1, 2 o 3 eran nobles, el resto era el pueblo y estaba completamente descuidado durante la monarquía absoluta debido a que los reyes y los nobles no estaban preocupados de la sociedad. Pero no se preocupen, el enojo del pueblo se va a ir acumulando y va a llegar un momento en la historia específico en donde el pueblo va a reclamar lo que es suyo por derecho. Se viene una especie de estallido social, pero algo mucho más potente, algo que vamos a ver más adelante y que, a pesar de que los reyes son muy poderosos, esta furia del pueblo que se va a ir acumulando no van a ser capaces de detenerla y va a llegar a un nivel insospechado. No se preocupen, ya vamos a llegar a ese punto. Ahora que hablamos sobre el sistema político o cómo funcionan los gobiernos de la edad moderna, lo que nos va quedando es hablar cómo funcionaba la economía, o sea, cómo se generaba la compra y la venta, el comercio de productos. Y es interesante porque en esta época existe un sistema económico ya que se conoce como el mercantilismo y funcionó muy bien durante estos tiempos y tuvo características súper importantes que vamos a mencionar a continuación. Entonces, ¿qué es el mercantilismo? Bueno, es un sistema económico, o mejor dicho, una forma de hacer el comercio durante esos días de la edad moderna. Y su característica principal fue de que cuando se realizaba la compra y venta de productos se hacía mediante intercambio de productos que tenían un valor por lo que eran. Me explico. Durante el mercantilismo no existía la moneda o el billete como medio de cambio, eso aparece después. Por lo tanto, cuando yo compraba un producto, ¿ya? O vendía algo, generalmente lo que se me entregaba a cambio eran productos equivalentes. Voy a dar un ejemplo. Si yo, por ejemplo, era un artista del Renacimiento y vendía un cuadro, generalmente se me pagaba con joyas o con elementos que tuviesen un valor por lo que eran, ¿ya? Y eso se conoce como valor intrínseco. ¿Por qué? Porque el objeto que se me está dando como pago tiene un valor por cual lo que es, ¿ya? O sea, por lo que está hecho. Entonces, por ejemplo, si yo hacía cuadro o escultura, se me pagaba, por ejemplo, con pepitas de oro, con joya, se me pagaba con ganado, se me podía dar una casa, o sea, se me daban productos que tenían un valor por lo que eran, por lo que estaban hechos, ¿ya? Es muy diferente con lo que pasa hoy día con los billetes y las monedas, para que ustedes vayan entendiendo. Entonces, en eso consistía el mercantilismo, un intercambio, una compra y una venta, pero a través del intercambio de productos equivalentes. Y la principal característica del mercantilismo era de que la compra y la venta, o mejor dicho, el comercio de productos, se realizaba con elementos que tenían un valor intrínseco, o sea que valían según lo que eran o lo que podían ser. Me explico, les voy a dar un ejemplo. Si yo, por ejemplo, soy un artista, un pintor del Renacimiento y hago un cuadro, por ejemplo, para una persona, en esa época, ¿cómo se me pagaba? No se me pagaba con billetes o dinero, sino que se me entregaban, por ejemplo, joyas como intercambio, como pago. Se me daban pepitas de oro, se me podía dar un ganado, una vaquita, una oveja, o por ejemplo se me podía dar una cantidad, por ejemplo, no sé, un camión de fruta y verdura, o sea, se me daban productos que eran equivalentes, ¿ya? Porque el billete y la moneda aún no existían como medio de cambio. Por lo tanto, era un sistema bastante precario, porque a la larga era como un trueque más organizado, porque se buscaba de que los productos que se me daban por el pago de un servicio o de algún trabajo fuera equivalente a ese trabajo que yo estaba realizando. Pero también era un poco inexacto. ¿Por qué? Porque como no habían billetes y monedas no se me daba una cantidad. Y de repente, por ejemplo, me podían dar no sé, un zafiro, un rubí por un cuadro, me podían dar dos, de repente me daban un zafiro y una pepita de oro. O sea, se buscaba como equiparar el precio a través de los productos que se me entregaban, ¿ya? Eso es lo que consiste el mercantilismo. Por lo tanto, la riqueza se basaba en eso. Mientras más joyas tuviera, mientras más propiedades, mientras más ganado, más oro, más plata tenía,
más rico podía ser, ya según lo que en esa época se podía ver, ya no era la cantidad de dinero como lo es hoy en día, sino que es la cantidad de elementos que tenían un valor propio, ya para que quede claro. Entonces, para que quede bien claro, ¿qué es el mercantilismo? Es un sistema económico en donde el comercio de la edad moderna, este proceso de compra y venta de productos, este intercambio que se realiza para poder comprar y vender algo ya, se realiza en esa época con productos que tienen un valor intrínseco. ¿Qué significa que tengan un valor intrínseco? Que los productos tienen un valor según lo que son o lo que están hechos. O sea, pueden ser estos elementos que están viendo, joyas, por ejemplo, verdura, fruta, ganado, oro, plata, posesiones, tierra, o sea, todas estas cosas que valen por lo que son, ¿ya? Debido a que los billetes y las monedas aún no existen. Hay algunos ejemplos en algunas partes en esta época, pero no es muy popular todavía. Por lo tanto, todos los productos que se compran y se venden se comercian con estos productos que ustedes están viendo en pantalla, ¿ya? Eso es el mercantilismo de mercado, ¿ya? Y acuérdense muy bien de que también, ¿cómo se basa la riqueza en el mercantilismo? Según la posesión de estos productos. O sea, si yo soy una persona que tiene castillos, que tiene recursos vegetales, o sea, tiene plantaciones, tiene campo, tiene joyas, está tapado en joyas, o sea, lleno ahí hasta por donde sea. Si tengo mucho ganado así también en mis campitos y tengo mucho oro y plata, soy en esa época un hombre millonario. ¿Por qué? Porque tengo muchos productos que valen por lo que son. ¿Ya? Este sistema, cuando aparezca la moneda y el billete en el futuro, va a desaparecer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la moneda y el billete facilitan mucho lo que es el comercio. Ustedes lo saben porque viven en un sistema basado en billetes y monedas. Y de hecho en transferencia electrónica ya estamos más modernos incluso. Pero en esa época, en el mercantilismo, la riqueza se basaban en los elementos que ustedes están viendo en pantalla, ¿ya? Y cuando yo compraba algo o vendía algo, el intercambio de productos, o sea, la compra y la venta, la usaba a través de estos productos que ustedes están viendo. Una buena forma de entender cómo funciona el mercantilismo es a través de comprender la diferencia entre un objeto que tenga un valor intrínseco y otro que tenga un valor no intrínseco. Y para eso les voy a mostrar el siguiente ejemplo. Me voy a acercar un poquito a la cámara. Aquí tengo un par de aros de oro, ¿ya? Y aquí tengo un billete de 20.000 pesos. Espero que las cámaras los pueda captar bien. Fíjense bien. En el mercantilismo los objetos tienen un valor intrínseco, o sea, valen según lo que están hechos, su material. Y fíjense bien, ¿a qué me refiero con esto? Estos aros de oro tienen un valor importante, ¿por qué? Porque el material del que están hechos es muy valeroso, o sea, es muy valioso aún hoy en nuestra sociedad. Si yo tomara estos aros y derritiera estos aritos de oro, ya aún tiene mucho valor porque su peso en oro es súper valioso, ya hasta el día de hoy. En cambio, este billete de 20.000 pesos tiene mucho valor. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, borrase estos 20.000 pesos, ya los sacara ya completamente, este billete ya no vale 20.000 pesos, sino que vale la consistencia de un papel. Va a valer 1.000 pesos, 2.000 pesos, pero no 20.000. Eso pasa cuando un objeto tiene un valor no intrínseco. ¿Por qué? Porque esto vale 20.000 pesos porque nosotros decimos que vale 20.000 pesos. Pero si yo borro esto, este papel no vale esta cantidad, para que ustedes lo vayan entendiendo. En cambio, este objeto de oro sí vale una cantidad determinada. ¿Por qué? Porque sea un aro, sea una pepita de oro derretida, va a valer lo mismo porque su peso se mide, o su valor se mide según su peso, ¿ya? Según el valor que el oro tiene en esta sociedad. Y esa es una forma de entender el mercantilismo. Cómo una persona era millonaria en este sistema, mientras más oro tuviera, mientras más propiedades, mientras más cosas tuviera, más millonaria era, y así obviamente se medía la riqueza y así se hacía el comercio, ¿ya? Cuando aparece el billete y la moneda, esto cambia. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a darle un valor personal a estos objetos y obviamente con eso se facilita mucho la economía. Y bueno, con esto vamos terminando ya esta clase sobre los gobiernos monárquicos, ¿ya? O las monarquías y el mercantilismo. Espero que les haya servido, espero que hayan podido entender. Estos son contenidos algo complejos y traté de explicarlos de la forma más sencilla posible, ¿ya? Antes de que se vayan, quiero agradecer a las personas que se han suscrito a este canal. Al momento que estoy grabando este video tengo 139 suscriptores y eso no deja de ser, yo lo agradezco mucho. También muchas gracias por los likes que algunos dejan en los videos y los buenos comentarios. Todo eso me sirve para poder seguir haciendo estos videos con las mismas ganas que los hago siempre. Así que se los agradezco mucho a cada uno de ustedes.
por favor, si tienen alguna consulta, como ya lo he dicho en videos anteriores, por favor, a este correo que yo estoy señalando acá, ya, ahí debería aparecer, ya, por favor, cualquier consulta a ese correo, ya, o en la caja de comentarios también ustedes pueden dejar una pregunta y yo gustoso voy a dar la respuesta correspondiente, ya. Antes de despedirme, quiero en estos tiempos de pandemia decir lo que siempre suelo decir, por favor, quédense en casa, usen la mascarilla como es debido, salgan solamente si es necesario, ya, cuiden de sí mismos, cuiden de sus familias porque estamos en una época delicada, su vida es lo que más cuenta, lo demás se puede arreglar después, ya. Si les gustó este video, suscríbanse, déjenme su like, compártanlo con alguien que le pueda servir, no tengo ningún problema. Si a alguien le gusta esta clase ya y quiere mostrársela a otra persona, manden el link, no hay problema, compartan. La difusión de estos videos a mí me hace bastante bien y si hay comentarios, obviamente todo a mí me sirve. La educación tiene que ser para todos y esta es una forma de tratar de transmitir el mensaje que estoy haciendo en este momento. Así que muchas gracias, cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad.